Era un día frío y sombrío de septiembre de 1969, cuando un grupo de mineros que trabajaban en una mina de carbón cerca del pueblo de Roshavchik, en el distrito ruso de Tezulsky, tropezaron con un descubrimiento extraordinario. Al excavar más profundamente en la tierra, encontraron una capa de mármol poco habitual en la zona. Decidieron atravesarlo, con la esperanza de encontrar más carbón debajo. Pero lo que encontraron en su lugar fue algo que cambiaría sus vidas para siempre. Al retirar el mármol, vieron un gran sarcófago de metal que brillaba con una extraña luz. Medía unos 2 metros de largo y 1 de ancho, y no tenía costuras ni juntas visibles. Parecía hecha de una sola pieza de metal. Pero los mineros no pudieron identificar qué tipo de metal era. Intentaron levantarlo, pero era demasiado pesado para ellos. Decidieron abrirlo con un soplete, con la esperanza de encontrar algún valioso tesoro en su interior. Pero lo que encontraron dentro no era un tesoro, sino una mujer joven y bella, de larga melena rubia y ojos azules, vestida con un vestido blanco de encaje. Parecía dormir plácidamente, con una leve sonrisa en los labios. No tenía signos de descomposición ni heridas, y su piel era suave y cálida al tacto. Parecía viva, pero no respiraba. Los mineros se quedaron atónitos. No podían creer lo que estaban viendo. ¿Quién era esa mujer y cómo había acabado en un ataúd de metal enterrado bajo tierra, entre una veta de carbón cuya antigüedad se estimaba en 800 millones de años? ¿Cómo conservaba su aspecto y su cuerpo de forma tan perfecta, sin signos de envejecimiento ni descomposición? ¿Cuál era el secreto de su misterioso sarcófago que emitía un tenue resplandor y resistía cualquier daño? Los mineros no sabían las respuestas a estas preguntas, pero sentían una extraña atracción y reverencia por la mujer. La llamaban la princesa de Tizul, por el nombre del distrito donde la encontraron. Sentían que era un ser especial y sagrado que les había llegado de un pasado lejano, o quizá de otro mundo. Querían protegerla y mantenerla con ellos, como símbolo de esperanza y belleza. Los trabajadores informaron de su descubrimiento a las autoridades, con la esperanza de recibir una recompensa o reconocimiento por su hallazgo. Sin embargo, pronto se arrepintieron de su decisión, ya que las autoridades reaccionaron con hostilidad y recelo. Según algunas versiones, las autoridades confiscaron el ataúd y el cadáver y ordenaron a los trabajadores que guardaran silencio sobre lo que habían visto. También destruyeron la mina de carbón y la zona circundante y plantaron árboles para tapar cualquier rastro de la excavación. Al parecer, algunos de los trabajadores que presenciaron el descubrimiento fueron detenidos, interrogados o incluso asesinados para evitar que difundieran la historia. Las autoridades intentaron ocultar las noticias sobre la princesa de Tizul y negaron tener conocimiento del hallazgo. Afirmaron que toda la historia era un engaño, una invención o un delirio de los trabajadores, influenciados por el alcohol o las drogas. También descartaron cualquier prueba o fotografía del ataúd y el cadáver como falsificaciones. Hicieron todo lo posible por borrar a la princesa de Tizul de la historia y mantenerla en secreto para el público y la comunidad científica. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, la historia de la princesa de Tizul se filtró y se extendió entre la gente, especialmente en los medios de comunicación alternativos y en los círculos paranormales. Mucha gente quedó fascinada por el misterio de la princesa Tizul y se preguntó quién era, de dónde venía y cómo había acabado en la veta de carbón. La princesa Tizul también atrajo la atención de algunos investigadores, curiosos y escépticos ante las afirmaciones y las pruebas. Algunos investigadores intentaron investigar el caso y averiguar la verdad que se esconde tras la princesa de Tizul. Buscaron el lugar original del hallazgo, los testigos, los documentos y los artefactos. También analizaron las fotografías y los informes disponibles, e intentó verificar su autenticidad y exactitud. También compararon a la princesa de Tizul con otros casos similares de restos humanos antiguos o anómalos, como la doncella de hielo de Siberia, la dama de Dai, o el esqueleto de Atacama. Sin embargo, su investigación tropezó con muchas dificultades y obstáculos. Se enfrentaron a la resistencia y hostilidad de las autoridades, que se negaron a cooperar o a compartir cualquier información. También se encontraron con el engaño y la manipulación de algunas fuentes, que facilitaron datos falsos o engañosos. También sufrieron la falta de recursos y apoyo del mundo académico convencional, que desestimó o ignoró sus investigaciones. También se enfrentaron a las críticas y burlas del público, que dudaba de sus hallazgos o se mofaba de ellos. A pesar de estas dificultades, algunos investigadores persistieron en su búsqueda y consiguieron desvelar algunas pistas y datos sobre la princesa de Tizul.
Descubrieron que el ataúd y el cadáver fueron retirados por un helicóptero militar y transportados a unas instalaciones secretas donde fueron sometidos a diversas pruebas y experimentos. También descubrieron que el líquido del ataúd era un compuesto químico complejo que podría haber tenido propiedades antienvejecimiento y regeneradoras. También descubrieron que la mujer tenía algunos rasgos inusuales, como 6 dedos en cada mano y un tercer ojo en la frente, y el tatuaje de una estrella en el pecho. Sin embargo, también se dieron cuenta de que la princesa de Tixul podría no ser tan vieja como pensaban en un principio. Descubrieron que la veta de carbón donde se halló el ataúd no tenía 800 millones de años, sino solo miles de años, lo que situaría a la princesa de Tixul en la Edad de Hierro. También descubrieron que la mujer no era humana, sino un humanoide que pertenecía a una rama diferente del árbol genealógico de los homínidos. También descubrieron que la mujer no era una princesa, sino un chamán que practicaba una forma de magia y espiritualidad ancestrales. Una de ellas fue Valerie Malavani, agente retirada del KGB, que afirmó haber presenciado la confiscación del sarcófago y del cadáver por las autoridades. Dijo que formaba parte del equipo que transportó a la princesa Tixul a una instalación secreta, donde fue sometida a diversas pruebas y experimentos. También dijo que participó en la redada que robó a la princesa Tixul de las instalaciones, y que sabía dónde estaba escondida. Vladimir Podrashetnikov era un geólogo que afirmó haber participado en la excavación del sarcófago y del cadáver. Dijo que era uno de los pocos supervivientes de la ola de desgracias que barrió el pueblo donde se hizo el descubrimiento. También dijo que tenía acceso a algunos documentos y fotografías que demostraban la autenticidad y la importancia de la princesa de Tixul. Tanto Malavani como Podrashetnikov compartieron algunos de sus hallazgos y teorías sobre la princesa de Tixul, algunos de los cuales corroboran los relatos del equipo original que encontró el sarcófago. Son las siguientes. El sarcófago estaba hecho de un material desconocido que era más duro que el metal y más ligero que el aire. Estaba lleno de un líquido azul rosado que tenía propiedades antienvejecimiento y regeneradoras. El líquido también desprendía un olor extraño que hizo que los trabajadores se sintieran mal. El cuerpo estaba perfectamente conservado y parecía dormido. La mujer era joven y hermosa, con largos cabellos rubios y ojos azules. Vestía ropas finas y joyas de estilo egipcio o sumerio. También tenía algunos rasgos inusuales, como 6 dedos en cada mano y un tercer ojo en la frente, y un tatuaje de una estrella en el pecho. La mujer no era humana, sino un humanoide que pertenecía a otra rama del árbol genealógico de los homínidos. Tenía una estructura de ADN, un grupo sanguíneo y una actividad cerebral diferentes. También tenía algunas habilidades paranormales como telepatía y telequinesis, y precognición. La mujer no era una princesa, sino una chamán que practicaba una forma de magia y espiritualidad ancestrales. Era líder y maestra de una civilización perdida que existía en las regiones remotas de Siberia y que tenía una cultura y una tecnología diferentes a las del resto del mundo. La mujer estuvo en contacto con seres extraterrestres o interdimensionales que le enseñaron los secretos de la vida y del universo. También se vio envuelta en un conflicto cósmico que la enfrentó a una fuerza oscura y maligna que quería destruirla a ella y a su civilización. La mujer estaba enterrada en una veta de carbón de unos 800 millones de años de antigüedad, lo que la convertiría en los restos humanos más antiguos jamás encontrados. Sin embargo, este no era su lugar de enterramiento original, sino un escondite, donde fue trasladada por sus aliados, que querían protegerla de sus enemigos. También fue colocada en un estado de animación suspendida, donde esperaba el momento oportuno para despertar y cumplir su destino. Malavani y Podrashetnikov afirmaron que tenían pruebas y testigos que respaldaban sus afirmaciones y que querían compartirlas con el mundo. Sin embargo, también se enfrentaron a muchas dificultades y peligros, y no fueron capaces de encontrar a la persona adecuada para ayudarles, mientras eran perseguidos y acosados por las autoridades, que querían silenciarlos y ocultar la verdad. También se encontraron con la oposición y el escepticismo del mundo académico y los medios de comunicación dominantes, que desestimaron o ignoraron sus investigaciones. También se enfrentaron a la competencia y la hostilidad de otros grupos y facciones, que iban tras la princesa Tixul y sus secretos. Malavani y Podrashetnikov dijeron que tenían una misión y que necesitaban la ayuda y el apoyo de la gente, que sentía interés y curiosidad por la princesa Tixul. Dijeron que tenían un plan y que estaban listos para revelar al mundo a la princesa Tixul y despertarla de su letargo. Dijeron que tenían una visión y que creían que la princesa Tixul era la clave de una nueva era de iluminación y armonía para la humanidad.
Sin embargo, el descubrimiento del sarcófago se convertiría en una pesadilla para los mineros y los aldeanos, ya que empezaron a experimentar una serie de sucesos trágicos e inexplicables que parecían sugerir que se había desatado una maldición al perturbar la antigua tumba. Estos son algunos de los casos más notables de infortunio que sufrieron las personas implicadas en el descubrimiento de la princesa de Tizul. Iván Karnakov fue uno de los mineros que vio por primera vez el ataúd y el cuerpo de la princesa. Quedó tan fascinado por el espectáculo que decidió fotografiarlo con su cámara. Sin embargo, cuando estaba a punto de apretar el disparador, sintió una repentina descarga que le dejó inconsciente. Fue trasladado al hospital, donde se recuperó al cabo de unos días. Nunca llegó a ver la fotografía que tomó, ya que la cámara fue confiscada por las autoridades, que llegaron al lugar y acordonaron la zona. Unas semanas más tarde, conducía su motocicleta por una carretera comarcal cuando perdió el control y chocó contra un árbol. Murió instantáneamente a causa del impacto. Anatoly Kuznetsov fue otro de los mineros que presenció el hallazgo del ataúd. Sentía curiosidad por el líquido rosa que llenaba el ataúd y se preguntaba de qué estaba hecho y cómo conservaba el cuerpo. A escondidas, metió un dedo en el líquido y lo probó. Inmediatamente se arrepintió de su acción al sentir una sensación de ardor en la boca y la garganta. Escupió el líquido y se enjuagó la boca con agua, pero el daño estaba hecho. Desarrolló graves problemas mentales y físicos, como alucinaciones, paranoia, insomnio y convulsiones. Se volvió violento y agresivo, y atacó a su mujer y a sus hijos. Fue ingresado en un hospital psiquiátrico, donde murió unos meses después de hipotermia, tras escaparse de su habitación y vagar por la nieve. Yuri Smirnov era el jefe del equipo minero que encontró el ataúd. Fue el encargado de informar del hallazgo a las autoridades y de supervisar la retirada del ataúd de la mina. También fue él quien dio al ataúd el nombre de Princesa de Tizul, después de leer una leyenda local sobre una bella princesa que fue enterrada viva por su celoso marido en un lugar remoto. Le fascinaba la historia y esperaba saber más sobre la identidad y el origen de la mujer del ataúd. Sin embargo, nunca tuvo la oportunidad, ya que murió en un extraño accidente un mes después del descubrimiento. Trabajaba en otra mina cuando una repentina riada de agua lo arrastró y lo ahogó. Su cuerpo nunca fue recuperado. El descubrimiento del ataúd afectó a todo el pueblo de Tizul, ya que atrajo la atención de los medios de comunicación y del gobierno, y varios grupos de investigadores, entusiastas y teóricos de la conspiración. Los aldeanos fueron acosados, interrogados y sobornados por distintas partes que querían acceder al ataúd o a información sobre él. Por supuesto, las autoridades se llevaron el ataúd, y nunca más se volvió a ver. Algunos afirmaban que estaba escondido en una instalación secreta. Otros dicen que fue destruida o vendida a un país extranjero. Los aldeanos se quedaron sin respuestas, solo con rumores y especulaciones. También sufrieron una serie de desgracias, como malas cosechas, enfermedades o incendios, y accidentes. Muchos de ellos creían que habían enfurecido al espíritu de la princesa, que buscaba venganza por haber sido perturbada de su descanso eterno. Otros pensaron que el ataúd era un engaño o una trampa, diseñada para atraer y dañar a personas desprevenidas. El pueblo de Tizul se convirtió en un lugar de miedo y desesperación, y muchos de sus habitantes se marcharon o murieron. Una de las explicaciones más populares sobre la princesa de Tizul es que se trata de una extraterrestre que llegó a la Tierra en una nave espacial y se estrelló contra la veta de carbón. Esta teoría tiene muchos partidarios que creen que la princesa de Tizul es una prueba de la visita e intervención extraterrestre en la historia de la humanidad. Exploremos esta teoría y veamos qué pruebas y argumentos ofrece. En primer lugar, veamos el aspecto y el estado de la princesa Tizul. Según los testigos que la vieron, era muy guapa, de piel clara y ojos azules, y pelo rubio. Llevaba un vestido blanco de encaje y una caja de metal en las manos. Parecía dormida, y su cuerpo estaba perfectamente conservado. ¿Cómo puede un cuerpo humano permanecer intacto durante tanto tiempo sin ningún signo de deterioro o daño? La explicación convencional es que fue enterrada en un líquido especial que impedía su descomposición. Sin embargo, este líquido nunca fue identificado ni analizado públicamente, y algunos afirman que en realidad era combustible o refrigerante de su nave espacial. Por otra parte, ¿cómo puede un cuerpo humano sobrevivir a la alta temperatura y la presión de la veta de carbón, formado por millones de años de procesos geológicos? La explicación convencional es que fue enterrada en un sarcófago de metal que la protegía del ambiente exterior. Sin embargo, este sarcófago nunca fue recuperado ni examinado, y algunos afirman que en realidad era una parte de su nave espacial. Además, ¿cómo puede un cuerpo humano tener un parecido tan notable con los humanos modernos cuando la historia evolutiva de nuestra especie es mucho más corta y diferente?
La explicación convencional es que era miembro de una antigua civilización que alcanzó un alto nivel de desarrollo y sofisticación. Sin embargo, esta civilización nunca fue documentada ni verificada, y algunos afirman que en realidad era una extraterrestre venida de otro planeta o dimensión. En segundo lugar, veamos el contexto y las circunstancias del descubrimiento de la princesa de Tizul. La encontró un grupo de trabajadores que excavaban una mina de carbón. Impresionados y asombrados por lo que veían, intentaron sacarla del sarcófago. Sin embargo, fueron detenidos por agentes del KGB que llegaron al lugar y confiscaron el sarcófago y el cadáver. Los trabajadores fueron interrogados y amenazados, y todo el incidente fue encubierto y clasificado. ¿Por qué reaccionaron las autoridades con tanta dureza y en secreto ante este descubrimiento? ¿Por qué no permitieron ninguna investigación científica ni revelación pública de la princesa Tizul? La explicación convencional es que temían las implicaciones políticas y sociales de un hallazgo así, que podría cuestionar la ideología y la historia oficiales de la Unión Soviética. Sin embargo, algunos afirman que en realidad conocían el origen y la naturaleza extraterrestre de la princesa Tizul, y querían ocultarla y estudiarla para sus propios fines. Además, ¿por qué el descubrimiento de la princesa de Tizul coincidió con una serie de sucesos extraños y misteriosos ocurridos en la misma región y época? Según algunas fuentes, hubo informes de avistamientos de ovnis y de círculos en las cosechas, mutilaciones de animales y fenómenos paranormales en los alrededores de la mina de carbón y el pueblo. También hubo rumores de bases subterráneas secretas, experimentos y conspiraciones que implican al KGB, los militares y los extraterrestres. ¿Cómo podemos explicar estos fenómenos? ¿Están relacionados con la princesa Tizul y su nave espacial? La explicación convencional es que se trata de engaños o malas interpretaciones, o coincidencias, y que no tienen nada que ver con el descubrimiento arqueológico. Sin embargo, algunos afirman que en realidad son pruebas y consecuencias de la presencia y actividad alienígena en la zona, y que tienen una conexión y un significado que no comprendemos. Algunas personas, sin embargo, creían que la princesa de Tizul es una viajera del tiempo que accidentalmente viajó atrás en el tiempo y quedó atrapada en la veta de carbón donde quedó sepultada por un corrimiento de tierras. ¿Cómo es posible? Existen varias teorías que intentan explicar este extraordinario fenómeno. Una de ellas se basa en la idea de los universos paralelos y los agujeros de gusano. Según esta teoría, la princesa Tizul procedía de un universo paralelo en el que se había desarrollado y utilizado la tecnología del viaje en el tiempo. Era una científica, una exploradora o una turista que quería visitar el pasado y ver cómo se vivía en la antigüedad. Utilizó un dispositivo que creó un agujero de gusano, un atajo en el espacio y el tiempo, que le permitió viajar a un punto diferente de la historia. Sin embargo, algo salió mal y acabó en el lugar y el momento equivocados. Desembarcó en Siberia en el siglo V a.C., cuando la zona estaba habitada por la cultura pazarik, un pueblo nómada que practicaba elaborados rituales funerarios. La princesa Tizul desconocía su entorno y no sabía cómo comunicarse con los lugareños. Probablemente estaba asustada y confusa e intentó encontrar el modo de volver a su propio tiempo. Pero antes de que pudiera hacerlo, se vio atrapada en una catástrofe natural que selló su destino. Un gran terremoto provocó un corrimiento de tierras que la sepultó viva en la veta de carbón, junto con su dispositivo para viajar en el tiempo. La veta de carbón actuó como conservante natural, manteniendo su cuerpo intacto durante miles de años. Otra teoría se basa en la idea del entrelazamiento cuántico y el teletransporte. Según esta teoría, la princesa Tizul fue víctima de un experimento fallido que intentó transportarla de un lugar a otro utilizando la física cuántica. Formaba parte de un proyecto secreto que pretendía lograr el teletransporte, la capacidad de trasladar materia de un punto a otro sin viajar por el espacio intermedio. Se suponía que iba a ser teletransportada desde un laboratorio en el futuro a otro laboratorio en el mismo periodo de tiempo. Pero algo salió mal y fue teletransportada al pasado. Llegó a Siberia en el siglo V a.C., donde quedó atrapada en la veta de carbón por un corrimiento de tierras. Su cuerpo quedó preservado por el carbón, mientras que su estado cuántico permaneció enredado con el laboratorio original. Esto significa que seguía conectada al futuro, pero era incapaz de regresar. Sin embargo, otros argumentaron que toda la historia era un engaño, una invención o una broma. Pero una de las razones por las que la princesa de Tizul no pudo ser un engaño es la autenticidad y coherencia de los relatos de los testigos presenciales. Varios mineros, trabajadores y funcionarios que vieron el cuerpo de primera mano dieron descripciones similares de su aspecto, estado y ubicación. También proporcionaron fotos y vídeos del hallazgo que mostraban los mismos detalles que sus testimonios.
Estas fuentes de pruebas no eran fáciles de manipular o fabricar, ya que procedían de diferentes personas y plataformas. Además, los testigos no tenían ningún motivo o beneficio aparente para mentir o engañar al público. Eran ciudadanos de a pie que se sintieron sorprendidos y curiosos por lo que encontraron, y que quisieron compartir su experiencia con el mundo. Otra razón por la que la princesa Teasel no pudo ser un engaño es la dificultad e inverosimilitud de crear una falsificación tan realista y compleja. El cuerpo de la princesa Teasel no era un simple maniquí, era un ser humano realista y anatómicamente correcto, con piel, pelo, uñas, dientes y órganos. También llevaba un dispositivo metálico en el pecho. Parecía un sofisticado implante o un marcapasos. El traje que llevaba era de un material que no resultaba familiar a los expertos que lo examinaron. Era resistente al calor, al frío y al agua, y el fuego, y tenía algunos símbolos y patrones que parecían un lenguaje o código desconocido. Para crear un engaño tan convincente y elaborado, se necesitaría tecnología avanzada, habilidades, recursos y la hora. Es poco probable que alguien tenga acceso a tales medios o esté dispuesto a invertir tanto esfuerzo y riesgo en una broma. Una tercera razón por la que la princesa de Tixul no pudo ser un engaño es el potencial y la importancia de su descubrimiento para la ciencia y la historia. La princesa Tixul no es solo una curiosidad o un misterio. Es un tesoro de información y conocimientos que podría arrojar luz sobre algunas de las cuestiones y misterios más importantes de la humanidad. ¿Quién era? ¿De dónde ha salido? ¿Cuándo y cómo murió? ¿Cuál era el propósito y la función del dispositivo que llevaba en el pecho? ¿Cuál era el origen y el significado del traje y el pasaporte que llevaba? ¿Cómo acabó en una mina de carbón de Siberia? ¿Qué relación tenía con las antiguas civilizaciones de la región? ¿Cómo consiguió conservar su cuerpo durante tanto tiempo?